Muchísimas gracias, don Adrián, por la presentación. Obviamente gracias al Museo de Cultura Popular por invitarme, y al Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, a la persona de don Adrián Chávez, que fue el que hizo el contacto inicial y con el cual organizamos estos eventos. También gracias a la Universidad Nacional, especialmente el Departamento de Historia, y todos ustedes obviamente por venir, que es lo más importante. La presentación de hoy está basada de hecho en parte del libro que se publicó hace 3 años, Legacy of the Buster Work. Obviamente hay muchos más temas, pero son extractos de este libro. Y en este caso lo que hago es analizar el proceso de auge, caída, y bueno, el título debería ser más largo: auge y caída del 1 de mayo. Para empezar la historia del 1 de mayo, creo que sería bueno hablar de cómo descubrí esto, obviamente, y fue durante un proceso de investigación en general de cómo se veía el asunto de la guerra filibustera desde el punto de vista estadounidense. Me encontré con este señor, con Daniel Berringer Lucas, importante político estadounidense, fue juez de la Corte Suprema del Estado de Virginia Occidental, pero además de eso se convirtió en ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en Nicaragua, El Salvador y Costa Rica en 1893. Ese título casi no se usa ya, pero es un equivalente a embajador. Era el embajador de Estados Unidos para esos 3 países, con sede en Managua. De ahí viajaba a San Salvador o a San José cuando fuera necesario. Y resulta que 3 años después, en 1896, publica este libro: La guerra de los filibusteros de Nicaragua y la guerra de los filibusteros. Lo que me llamó la atención es este parrafito, en la cual Lucas narra que en una de esas visitas a Costa Rica se establece un hotel en el puro centro de San José, cuando de repente a las 5 de la mañana estaba bien dormido y se despierta con un cañoneo en el medio de la ciudad. Obviamente se sorprendió, se asustó, pensó tal vez que era una revolución o algo por el estilo. Luego sigue narrando y dice que hubo una serie de grupos de música militar pasando por las calles, tocando también como a las 5 de la mañana. Decidió volver a dormir, y una vez que se levantó, que se fue a desayunar, en el hotel pidió el periódico del día. Y ahí se dio cuenta de qué fue lo que pasó. Como ustedes pueden ver ahí marcado, dice lo que se encontró fue que todo este cañoneo y la música y todo eso estaba relacionado con la celebración de la rendición del filibustero yanqui William Walker el 1 de mayo de 1857. Posiblemente con ustedes, cuando yo me imaginaba las celebraciones de la guerra filibustera en Costa Rica, pensaba en el 11 de abril. Y al contarme esto, obviamente tuve que buscar de qué estaba hablando este señor. Así que decidí buscar los periódicos de la época. Tenemos la ventaja que el SINABI, el Sistema Nacional de Bibliotecas, la Biblioteca Nacional, ha digitalizado muchísimos periódicos del siglo XIX. Incluso ahora mucho más, con lo que es la investigación no había tantos. Y encontré el periódico que Lucas menciona. La República, del 1 de mayo de 1895, precisamente celebra que son 38 años hace hoy que el filibustero yanqui William Walker, las mismas palabras que él mencionaba. Lucas continúa explicando su experiencia, y él menciona que de hecho él buscó en los 8 periódicos que había y encontró que en 6 de ellos se referían a la celebración del 1 de mayo. Volví a buscar y me encontré un periódico, El Diarito, 1 de mayo, La Prensa Libre, periódico que dejó de existir hace muy pocos años, 1 de mayo, en la página 2, y El Heraldo de Costa Rica, también, mayo de 1825, Salud del 1 de mayo. Toda esta segunda página es dedicada a las celebraciones del 1 de mayo. ¿De qué estamos hablando? Obviamente de la tercera batalla de Rivas. Recordemos, la primera, 1855, con el acto de egoísmo de Manuel Moncalo, derrotan a Walker. La segunda es la del 11 de abril de 1856, Juan Santamaría. Y la tercera batalla de Rivas, que realmente fue un sitio. Los ejércitos centroamericanos han acorralado a Walker para esa época,
lo empujan hacia arriba y ahí empiezan a tomar sitio de la ciudad y a bombardearla esperando que se rinda. Lo que pasa finalmente el 1 de mayo de 1857, que es este cuadro que está aquí, es el mismo que utilizo. Si no me equivoco es de Carlos Aguilar, ¿verdad? Este cuadro, por lo menos el estilo me recuerda. De verdad, se parece el estilo. Interesante. Bueno, la cuestión es que el 1 de mayo, obviamente, la misma gente que derrotó a Walker notó inmediatamente la importancia histórica de este evento. Este es un recorte periódico del 9 de mayo de 1857, el periódico La Crónica de Costa Rica. Recordemos que obviamente la derrota será el 1 de mayo, pero en esa época no había internet, no había teléfonos, era o a caballo o a mula, si se tenía suerte. La información de lo que pasa el 1 de mayo llega de hecho a Costa Rica el 6, a San José, el 6 de mayo, y ese es al 7 que deciden celebrar, con campanadas, con cañonazos, etcétera, etcétera. El 9 sale este articulito anunciando el uso de 101 cañonazos para anunciar al pueblo costarricense que las tropas costarricenses han derrotado a Walker. Lo que me gusta es la última frase: el 1 de mayo será, de hoy más, el día memorable de la patria. Ya la persona que escribió este artículo está pensando en la importancia del 1 de mayo. De hecho, no toma mucho tiempo. El 27 de octubre de ese mismo año, 1857, el Congreso decreta que el 1 de mayo es el feriado nacional de Costa Rica, celebrando justamente la derrota de William Walker. Para el siguiente año, por lo tanto, en 1858, el 1 de mayo, es la primera vez que se celebra este día. Y se celebra a lo grande. De acuerdo a los reportes del periódico que he encontrado, la ciudad de San José se ilumina, obviamente, lámparas de gas alrededor del parque y otras zonas aledañas, más que nada para que la gente pueda pasear. La idea es que den un paseo alrededor celebrando este día. Hay música militar en las diferentes esquinas cerca del parque para que la gente escuche, y además de eso hay un desfile. El vicepresidente y los diputados de Costa Rica salen del Palacio Nacional y van marchando hacia llegar a la Catedral de San José, donde se celebra un Te Deum. Un Te Deum es una misa especial que solo se celebra en ocasiones muy especiales. En este caso, por ejemplo, la victoria contra Walker es un motivo para un Te Deum. Después del desfile del vicepresidente, de la ceremonia de la misa, el vicepresidente y los diputados vuelven a marchar esta vez hacia el Palacio Nacional. Delante de ellos va un soldado con la bandera de Costa Rica, va marchando, y cuando van marchando hay varios soldados en fila alrededor de ellos disparando tiros de salva. Vamos a ver que ya la primera vez que se celebra en grande este evento. El 1 de mayo de 1859 se vuelve a celebrar también, pero quiero hacer una pausa aquí para analizar un poquito esta idea de celebrar el 1 de mayo, porque como leyó don Adrián, yo considero el primer feriado netamente y absolutamente costarricense. Les explico. El 15 de septiembre de 1821 obviamente es un feriado muy importante en Costa Rica, pero el problema de este feriado es que es un feriado centroamericano. Lo que se celebra realmente es la firma en Guatemala del Acta de Independencia, pero este Acta de Independencia no llegó a Costa Rica sino hasta octubre, y aún así hubo deliberaciones con respecto a la cuestión de la independencia, si se firmaba o si no, y no fue sino hasta el 1 de diciembre que finalmente todos los pueblos de Costa Rica decidieron adoptar el documento. Recordamos que en esa época no había realmente un gobierno central en Costa Rica. Es cierto, Cartago se consideraba que era la capital, pero en casos muy importantes como el Acta de la Independencia, todos los diferentes pueblos, Alajuela, San José, Heredia, Cartago, Escazú, quiero decir Bagaces, pero no tengo temor a equivocarme, pero por lo menos 3 o 4 pueblos más eran considerados como relevantes, con suficiente población para tomar decisiones políticas. Entonces no fue sino hasta diciembre realmente que se tomó en consideración la cuestión de la independencia. Es decir, ¿qué estamos celebrando el 15 de septiembre si eso sucedió muy lejos de aquí y de nuevo es una cuestión centroamericana? Bueno, recordemos, Costa Rica se unió a la Federación Centroamericana en 1824 y es justamente el 11 de septiembre de 1824 que el 15 de septiembre se hace el feriado oficial de Centroamérica. El Congreso Centroamericano vota a favor de esto. Pero como todos sabemos, el 30 de agosto de 1848 Costa Rica se separa, cuando ya se había separado antes, pero
funda la República de Costa Rica. Eso significa que de forma absolutamente legal, Costa Rica ya no pertenece a Centroamérica. El presidente Castro Madrid decide entonces recuperar el feriado del 15 de septiembre y el 11 de septiembre de 1848 pasa un decreto diciendo, bueno, vamos a seguir celebrando el 15 de septiembre como un feriado costarricense. Pero la raíz de este feriado es centroamericano, cuando éramos parte de toda Centroamérica. Además de este feriado, había muchos otros feriados, todos de orden religioso, que obviamente se celebraban todos los años. El problema con los feriados religiosos es que obviamente responden a una organización internacional, la Iglesia Católica. Por lo tanto, no son costarricenses, no nacieron en Costa Rica, no tienen una vinculación directa con lo que es solamente este territorio, viene de afuera. Por eso es que el 1 de mayo es el primer feriado establecido por una razón netamente costarricense. Esto le atañe a Costa Rica, y Costa Rica estuvo fuertemente envuelto en el asunto, en este caso la Guerra Filibustera, que define la creación del 1 de mayo. El 1 de mayo de 1859, como les mencioné, va a ser el último 1 de mayo que se va a celebrar. Y de hecho yo podría terminar mi conferencia aquí, ¿verdad? Y decir, bueno, se acabó, no hay más 1 de mayo. Pero obviamente tenemos mucho más minutos, lo que quiere decir que hay más historia que contar. En agosto de 1859, el presidente Juanito Mora es derrocado. De hecho, sus aliados, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, que habían sido oficiales del ejército durante la Guerra Filibustera, son los que están a cargo del arresto de Juanito Mora. Todo esto en contubernio con don José María Montealegre. Don Juanito Mora es exiliado de Costa Rica y bueno, ya ustedes saben la historia posterior, trata de regresar, es arrestado de nuevo y ejecutado. La cuestión que nos interesa es la llegada al poder de José María Montealegre, porque Montealegre llega al poder en 1859 y es elegido presidente muy pronto después de eso. Él inaugura una dinastía política muy importante, a la cual yo le voy a llamar la Nueva Era. Ese es el periodo entre 1859 y 1870. 3 presidentes, José María Montealegre, José María Castro Madrid y Jesús Jiménez Zamora. Le llamo la Nueva Era porque de hecho estos 3 presidentes tienen varias cosas en común, por eso lo llamo una dinastía política. Primero, son aliados políticos, y otra cosa que los une aún más es que son antimoristas por definición. Es lo primero. Y son tan antimoristas que lo que hacen durante todo su gobierno es tratar de eliminar la memoria de Juanito Mora. Para eso utilizan un periódico, La Nueva Era. Es un periódico que ellos crearon con el único fin de justificar su llegada al poder y de justificar no solo la expulsión, sino el asesinato de Mora. Por eso utilizo este nombre de este periódico para definir esta época. El problema de Juanito Mora es que él está directamente asociado con la Guerra Filibustera, y por lo tanto cada vez que se hablaba de la Guerra Filibustera significaba de alguna forma recordar a Juanito Mora. Así que estos 3 presidentes deciden también eliminar el 1 de mayo y cualquier memoria, cualquier rastro de la Guerra Filibustera, lo que se llaman los usos políticos del olvido, ¿verdad? No solo la memoria, sino también el olvido forzado. Estos 3 presidentes también tienen cierta ideología que es similar. En Costa Rica hablar de liberales y conservadores es muy difícil, especialmente si se compara con las luchas que se dieron en lugares como en Argentina, como en Guatemala, como en México. No, los partidos no estaban tan divididos, o las familias en Costa Rica no estaban tan divididas en ese sentido. Sí había ciertos grupos de liberales que podían uno llamar liberales, comilla, conservadores, pues si quieren conservadores de tipo liberal, donde caerían esos 3 señores. La razón es que después, una vez que Jesús Jiménez termina su gobierno, una vez que es derrocado, va a iniciar una nueva época, y esta nueva época es de liberales de un tipo más clásico. Pero, ¿se acuerdan que les dije que durante la época de la Nueva Era no había ni una sola mención a Juanito Mora ni a la Guerra Filibustera? Bueno, hubo una, y una muy curiosa, en 1864. Estos señores organizaban el 15 de septiembre, cada 15 de septiembre, para celebrar la independencia, contrataban a algún orador famoso o escritor para dar un discurso. Y el discurso del 15 de septiembre se lo dieron a don José Leovaldía.
José de Ovaldía era un político colombiano que fue exiliado de Colombia y paró en Costa Rica por varios años. De hecho, sus primeros años los pasó en Alajuela, lo cual va a explicar por qué hace lo que hace en este discurso. Don José de Ovaldía obviamente inicia hablando el 15 de septiembre, de lo importante que es para Costa Rica y para Centroamérica, pero en cierto momento del discurso él dice, pero hay que recordar que sin la guerra filibustera, sin la derrota de Walker, la del 15 de septiembre no valdría. Por tanto hay que recordar la guerra filibustera. Y empieza a echarse todo un discurso en donde menciona a Juan Santamaría. Por supuesto, porque él había vivido en Alajuela, donde se guardaba la memoria local de Juan Santamaría, que era un muchacho que casi todas las personas alrededor del Parque Central conocían. Él conocía la historia y decidió utilizarla. ¿Por qué Juan Santamaría y no Juanito Mora? Porque eso fue algo que dijeron claramente, usted no puede hablar de Juanito Mora. Y él utiliza la figura de Juan Santamaría como para tratar de rescatar un poco la cuestión de la guerra filibustera. Sin embargo, es la única mención en todos estos años, entre 1859 y 1870. En 1870 tenemos otro cambio de poder. Este señor aquí, don Tomás Guardia, es contactado por don José María Montealegre. Regresemos para enseñarles. Don José María Montealegre había dejado el poder en 1863 y en 1870 Jesús Jiménez Zamora, amigo de él, está en el poder y Montealegre decide derrocarlo y para eso contacta a Tomás Guardia, que es general del ejército, para que organice el asunto. Tomás Guardia da el golpe de estado del 27 de abril de 1870, derroca a Jiménez Zamora, pero se pone él mismo en el poder. De hecho, Montealegre es exiliado 2 años después. Lo importante de Tomás Guardia es que él inicia toda una nueva era política y económica en Costa Rica. Liberal, pero además un liberal de corte más francés de la época, adoptando toda la globalización comercial y económica de la industrialización, la introducción de los trenes, telégrafos, todo este tipo de tecnología que se va desarrollando durante esa época, y además muy anticlerical, que eso es diferente de los otros 3 presidentes anteriores a él. La llegada de Guardia al poder se le llama el inicio del periodo liberal. Ahora, el periodo liberal sigue después de este periodo que les voy a mencionar, lo que yo le llamo el alajuelato. Y le llamo así porque de hecho Guardia va a empezar una nueva era política, una dinastía política que va a durar entre 1870 y 1889. Ahora, este periodo liberal dura más que eso, pero estos 4 señores que ustedes ven aquí forman una dinastía no solo política, sino hasta familiar. Todos ellos, de alguna forma, conectados con Alajuela. Por eso le puse el alajuelato. Don Tomás Guardia, obviamente, no es de Alajuela, es de Bagaces, aunque su familia, los Gutiérrez, son originalmente de Alajuela. Pero no solamente eso, don Tomás Guardia Gutiérrez pasó enamorado de Alajuela. Una vez que se convirtió en presidente, muchas veces él no gobernó del Palacio Presidencial en San José, sino que desde su casa en Alajuela Centro. Además de eso, se casó con una alajuelense, doña Emilia Solórzano. En 1882, Tomás Guardia cae enfermo y el primer designado de la República, que era el nombre en esa época para vicepresidente, llega al poder, don Saturnino Lizano. Don Tomás Guardia muere en Alajuela en 1882 y Saturnino Lizano se convierte en el nuevo presidente. Saturnino Lizano estaba casado con la hija de Tomás Guardia. En 1882, Saturnino Lizano deja el poder y Próspero Fernández es elegido. Don Próspero Fernández se queda 3 años más en el poder, tampoco es alajuelense, pero don Próspero Fernández está casado con la hermana de Tomás Guardia Gutiérrez. Finalmente, don Próspero Fernández muere en Atenas, regresando de la guerra contra Barrios, y muere en 1885 y su primer designado, vicepresidente, llega al poder y luego es elegido, don Bernardo Soto Alfaro. Sí es alajuelense por todos los costados, pero no solo eso, don Bernardo Soto Alfaro está casado con la hija de don Próspero Fernández, que es la sobrina de don Tomás Guardia y es la prima de la esposa de Saturnino Lizano. Las conexiones. Ahora, lo que a nosotros nos interesa
además de estas alianzas de poder, es que de hecho el Alajuelato se dedica a recuperar la memoria de la guerra filibustera y recupera el 1 de mayo. El motivo tal vez ustedes ya lo adivinaron si ven estas fotografías. Estos tres señores eran militares y estos dos eran veteranos de la guerra filibustera. Habían llegado al poder por un medio de un golpe de Estado. Tenían que justificar su legitimidad y su mejor argumento es: somos parte de esos que lucharon por la independencia en Costa Rica, ¿verdad? En 1856 y 1857. Y por lo tanto es importante recordar todo esto, porque si ustedes recuerdan que eso es importante, van a recordar que nosotros somos importantes. Uso la política. Pero antes de volver al 1 de mayo, les voy a conversar sobre otro feriado, el 27 de abril. Si ustedes se acuerdan, Tomás Guardia llega al poder el 27 de abril de 1870. Y lo que hace, por lo tanto, es que cada celebración del 27 de abril, en 1871, 72, 73, etc., él decide organizar una especie de banquete con sus amigos más cercanos, sus políticos de preferencia, sus familiares, etc., en los cuales se va a celebrar a sí mismo a través del 27 de abril. Y ustedes pueden notar un poco de los detalles de la personalidad de don Tomás Guardia, ¿verdad? Bueno, recortes del periódico de 1879 y de 1880, celebrando el 27 de abril. De hecho, este articulito del centro anuncia el decreto que establece al 27 de abril como feriado nacional. Este es el segundo feriado que se establece en Costa Rica de orden netamente costarricense. Obviamente, la idea de este feriado es que es un feriado nacional, pero todos bien sabemos que no está celebrando a la patria ni a la nación, sino que está celebrando a Tomás Guardia y a su grupo de gente, ¿verdad? Aquí hay más recortes: 1880, del ferrocarril, la Gaceta, 1882. Pero la forma en que esto inicia es muy interesante. Vamos al año 1873, y en el periódico El Costarricense, que por cierto me encanta, con una R nada más, no sé si notaron ese detalle, El Costarricense publica una reseña de las celebraciones de ese día. Hay un banquete, hay un baile, todo el mundo comiendo, tomando, y en eso don Lorenzo Montúfar se levanta y decide dar un brindis. Don Lorenzo Montúfar es un personaje muy interesante de la historia centroamericana. Don Lorenzo es guatemalteco, exiliado de Guatemala por sus ideas liberales, llega a Costa Rica y se convierte en ministro de Relaciones Exteriores de Tomás Guardia. Y don Lorenzo Montúfar se levanta y empieza a dar un brindis, empieza a decir, bueno, a alabar a Guardia. Lo declara un genio, que gracias a él el gobierno de Costa Rica ha cambiado, ha entrado en una nueva era y que es importantísimo por lo que ha hecho Guardia, etcétera, etcétera. En medio de ese discurso, el diputado don Rafael Ramírez se levanta y dice: sí, todo eso está muy bien, pero yo también brindo por los héroes de independencia y por don Braulio Carrillo. Eso no le cayó nada bien a don Lorenzo Montúfar, no solo porque lo interrumpió, sino porque además mencionó a don Braulio Carrillo. Obviamente Montúfar no tiene ningún problema con los héroes de independencia. Braulio Carrillo es un personaje muy complejo en la historia de Costa Rica, y aquí se ve en forma tanto negativa como positiva. Un tipo bastante autoritario en general, pero al mismo tiempo es el tipo que establece las bases del Estado costarricense, que le empieza a dar forma a lo que viene a ser Costa Rica. Entonces, en ese sentido es un poco positivo. El problema es que Montúfar no va a reconocer eso jamás, porque Braulio Carrillo, para los partidos liberales centroamericanos, es un conservador, y los conservadores para Montúfar deberían dejar de existir. Por lo tanto, él decide tomar la copa de nuevo y hacer un brindis y decir: bueno, sí, todo eso, los héroes de independencia está muy bien, pero recordemos que no tendríamos independencia, que no celebraríamos el 15 de septiembre si no es por Juanito Mora y don Jesús María Cárdenas. Lo importante viene al final. El general presidente apoyó con placer y elocuencia esa noble idea. Es decir, en ese mismo momento Tomás Guardia dijo: aquí está, voy a agarrarme la guerra filibustera, voy a seguir con esta idea de ser un feriado nacional para promover a Tomás Guardia y su gente. Y empezamos a ver la Gaceta, 1 de mayo de 1878, donde se menciona el 1 de mayo y se recuerda que Tomás Guardia fue
uno de los héroes de la guerra filibustera. Hay que recordarle esto a la gente, obviamente. Todos los feriados, recordemos que tienen ciertas básicas, ¿cómo le puedo decir? Ciertas nociones básicas, y una de ellas es la repetición. Hay que repetir, 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 y definir valores muy simples para que queden en la cabeza de la gente. Y esa es la idea. La guerra filibustera, yo estuve ahí. Luego empezamos a ver en otros periódicos, La Gaceta, el periódico oficial, el 27 de abril celebrándose, y también se recuerda la caída del Boque. El Costarricense, 1877, el artículo 27 de abril está exactamente a la par del 1 de mayo. Y esto son otras celebraciones alrededor del país del 27 de abril en Punta Arenas y Ispuriscal. Como se ve, la idea es empezar a conectar el 27 de abril con el 1 de mayo. La razón es muy sencilla. La mayoría de estos periódicos no eran diarios, eran semanales. Eso quiere decir que una vez a la semana pasaban todas las noticias de toda la semana. Por lo tanto, era muy fácil. Recordemos, 27 de abril son ¿qué? 4, 5 días al 1 de mayo. Todo en la misma semana. Era muy fácil conectar los dos feriados y conectar, por lo tanto, la memoria de Mora con la guerra filibustera. Guardia, de hecho, insiste en ir más allá y apoya la publicación de la primera obra de teatro publicada por un costarricense, no por un costarricense, pero en Costa Rica, La Guarda del Campamento, 1873. El autor de esta obra es don José Manuel Lleras, personaje muy importante, muy cercano a Guardia. Esta obra de teatro, La Guarda del Campamento, analiza un poco la situación en la batalla de Rivas, con Juanito Mora y el general Cañas como los personajes principales. Además de eso, habla de otro personaje, el sargento Gómez, que realmente es Tomás Guardia. También menciona a Juan Santamaría. Todos estos personajes aparecen en esta primera obra. Lo interesante es que José Manuel Lleras es muy cercano a Guardia. ¿Cómo sabemos esto? Porque es el editor del periódico El Costarricense, que es un periódico semi-oficial. No solo eso, don José Manuel Lleras es el autor de la primera letra del himno nacional de Costa Rica. Ustedes obviamente están familiarizados con el himno actual escrito por Pillo Celedón, 1917. Bueno, esto fue escrito en 1873. Lo interesante de esta letra es que Lleras no usa la música de todo el himno, sino que se pega en la primera estrofa. El de Noble Patria, se queda ahí. Entonces cada verso es esa misma música, no la cambia. Estas es nada más 2 estrofas, son como 20. Estas son 2 estrofas para que vean cuál es la intención del himno. Mientras Guardia, el soldado aguerrido, trae al pueblo del pueblo el deber, aunque se halle la patria en peligro, guardar puede ser su honor y su fe. El cañón que en San Juan y San Jorge hizo el polvo otro tiempo morder, al intruso bandido del norte su estampida prepara esta vez. Obviamente habla de Guardia. O sea, ¿en qué himno nacional se habla del presidente de ese momento? Segundo, no es ninguna coincidencia de que hable de San Juan y San Jorge. No habla de Rivas, no habla de Santa Rosa. El motivo es que estos son los combates en los que participó Tomás Guardia. De nuevo, la conexión entre el presidente, su administración y la guerra filibustera. Cuando Tomás Guardia muere, como les comenté, en 1882, al morir Guardia, también muere el 27 de abril. De hecho, el año siguiente, hay un periódico de Cartago, La Palanca, que publica este articulito, porque se dan cuenta que nadie celebra el 27 de abril. La razón, obviamente, es que el 27 de abril está celebrando a Guardia. Si Guardia ya no está, ¿para qué lo vamos a celebrar? Entonces publica La Palanca el 3 de mayo de 1883. 27 de abril, ¿qué puede decirse de su celebración? Nada que no sea vulgar y desgraciado. El 27 de abril, por lo tanto, desaparece, pero quedó el 1 de mayo. Y durante la época del Alajuelato, o sea, durante Saturnino Lizano, durante el gobierno de Próspero Fernández y de Bernardo Soto, se sigue celebrando el 1 de mayo y cada vez le dan más importancia. Se celebra con 21 cañonazos al amanecer, con las dianas, la música militar recorriendo las calles y también en otros casos incluso con bailes y con otros tipos de celebraciones. Recortes de periódicos, La Gaceta de 1885, La Chirimía de 1886. Por cierto, este artículo es interesante porque
La chirimía, de hecho, en 1886 está buscando un héroe. Recordemos que en esa época Juan Santamaría no había sido declarado héroe nacional todavía. Y este artículo menciona a varios líderes, digamos, durante la guerra filibustera, que la chirimía está tratando de invocar a ver si alguno de estos nombres pega para convertirlo e impulsarlo a ser héroe nacional. Vean los nombres: el coronel George Cauty, sargento Máximo Blanco, capitán Jesús Alvarado y un vecino de ustedes, de aquí de Heredia, el soldado Nicolás Aguilar. Más celebraciones. El comercio, 28 de mayo de 1887, menciona los cañonazos. Y aquí obviamente el saludo al pabellón con 21 cañonazos de la Gaceta el 1 de mayo de 1888. Este feriado empieza a tomar tanta fuerza que ya para 1888 van a crear un himno dedicado directamente al 1 de mayo. No solo se va a cantar en las escuelas cada 1 de mayo, sino que los autores también son muy importantes. No sé si ustedes reconocen los nombres de estos autores. Don Juan Fernández Ferraz y don José Campabadal son los mismos que escribieron el himno al 15 de septiembre. Y poco a poco se va a empezar a hacer una colección. ¿Se acuerdan el discurso de Montúfar? Cuando él menciona que sin la guerra filibustera la independencia no valdría nada. Eso se empieza a recuperar y empieza a darle más y más fuerza el 1 de mayo. La Gaceta el 1 de mayo ya habla de que el 1 de mayo realmente celebra la defensa de la independencia nacional. 1880. En 1887 el comercio dice: el verdadero día de la patria es el 1 de mayo de 1857. Aquí hay una narrativa muy interesante. Lo que están diciendo es que sí, sigamos celebrando el 15 de septiembre, pero es que el 15 de septiembre no vale nada sin el 1 de mayo, y por lo tanto deberíamos convertir el 1 de mayo como el día más importante de la patria. Y ese es un discurso que va a seguir desarrollándose durante esta época. Este es muy interesante porque de hecho ni siquiera es del 1 de mayo, es del 15 de septiembre. El mismo día que se celebra la independencia, este periódico, La Prensa Libre, está hablando que llegará el día en que el verdadero aniversario de la independencia será el 1 de mayo. Más artículos hablando lo mismo, 1890, 1895. Vale más quizá el 1 de mayo que el 15 de septiembre. En 1895 también hay un discurso. ¿Se acuerdan que les dije que cada 15 de septiembre contrataban a algún orador especial para que diera un discurso? Lo mismo empieza a pasar el 1 de mayo. Y el 1 de mayo de 1895 tenemos a don Antonio Zambrana dando un discurso oficial. Don Antonio Zambrana era cubano, abogado, vivió en Costa Rica muchos años y fue juez de casación en Costa Rica. Pero también es muy importante porque él de hecho escribió la Constitución de Cuba, que se publicó, que se hizo oficial en 1902. Es decir, un personaje muy interesante. Bueno, Antonio Zambrana también publica su discurso, en el cual habla de la importancia del 1 de mayo, en la cual él dice: sí, la independencia empezó en 1821, pero realmente se consiguió el 1 de mayo de 1857. Para finales del siglo XIX vemos que el 1 de mayo se convierte en el feriado nacional más importante de Costa Rica. Pero las cosas van a cambiar pronto. Y sí, la foto de la estatua de Juan Santamaría no es coincidencia, algo tiene que ver en toda esta historia. Resulta que el 1 de mayo, celebrado como el día más importante de la patria, va a recibir cada vez más y más competencia y se le van a complicar las cosas. Lo primero, obviamente, es la celebración del 11 de abril. La figura de Juan Santamaría ya se empieza a desarrollar como figura importante a partir de mediados de los 1880s. Hay una celebración en Alajuela recordando a Juan Santamaría. Es una celebración muy pequeña, es algo local, recordemos, no es un héroe nacional, es un héroe local. Para 1891 se erige la estatua a Juan Santamaría. Y tenemos, como en este recorte periódico, tenemos registros de que ya en abril de 1901 se celebra el 11 de abril en Alajuela. De nuevo, no es un feriado nacional, pero en Alajuela ya lo están celebrando cada año. Hay otro asunto que se la pone difícil el 1 de mayo, que es que el gobierno cada vez le da menos importancia a la guerra filibustera
y más importancia a otros eventos, en este caso la inauguración del Congreso. En esa época, el Congreso no es como ahora, que trabajan 365 días al año, en teoría. En esa época tomaban poder el 1 de mayo y trabajaban cerca de 3-4 meses y luego se iban a las casas y regresaban solamente si había emergencias. Entonces el 1 de mayo era la inauguración del Congreso cada año. Entonces resulta que el 1 de mayo se ha convertido en el día en el que se van a reunir el presidente y los diputados. Primero intercambian discursos y ya está. Poco a poco empiezan a ser más interesantes, incluyen bailes, incluyen banquetes, incluyen música. Es toda una celebración. Ahora recordemos, ¿cuántas veces ha faltado el presidente de Costa Rica a un 11 de abril o a un 15 de septiembre? No es normal. La presencia del presidente o de las figuras más importantes del país es necesaria para darle valor a los feriados. Y el hecho que estén celebrándose a sí mismos, en vez de ir a celebrar el 1 de mayo, de alguna forma le quita cierto poder a las celebraciones del 1 de mayo. Otro problema tiene que ver con los valores conectados con el 1 de mayo y tiene que ver con el expansionismo estadounidense de la época. Empezando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Estados Unidos empieza a expandirse, empieza a tomar diferentes países de Latinoamérica, especialmente Cuba y Puerto Rico en 1898, Panamá en 1903, República Dominicana en 1905, Cuba en 1906 y luego podemos hablar de Nicaragua en 1912, Cuba otra vez en 1912, y etcétera, etcétera. Estados Unidos empieza a tomar posesión de todos sus países y a controlar económica y militarmente en la región. Estos periódicos de esa época, 1907 y 1908, reconocen lo que está pasando y hacen una conexión que es muy lógica, muy sencilla, pero tal vez faltaba hacerla. Estos son estadounidenses que están tratando de conquistar territorios en Centroamérica. ¿De casualidad recordamos algún otro estadounidense que también llegó a estas tierras a tratar de conquistarlas? La conexión entre el expansionismo imperial estadounidense y los filibusteros fue muy fácil de hacer. Y esa retórica se va a establecer durante mucho tiempo. De hecho, todavía recientemente algunos partidos han utilizado esto para rechazar, por ejemplo, el famoso TLC, no sé si se acuerdan de esos eventos. Siempre hay esa conexión entre cualquier cuestión que tenga que ver con el expansionismo estadounidense y la resistencia a Estados Unidos. Siempre nos recuerda Costa Rica a los filibusteros. Se empieza a establecer en esta época. Y además de eso tenemos el otro 1 de mayo, 1886, Chicago, el Haymarket. Hay una reunión de trabajadores, se intercambian discursos, los líderes de los sindicatos se levantan, los pedestales empiezan a dar sus discursos y a organizar los trabajadores, y en medio de esta serie de discursos la policía de Chicago ataca a los que están manifestándose. Hay varios muertos, hay una bomba que explota, se arrestan a los líderes de este sindicato y se ejecutan días después. Poco a poco este evento empieza a tomar gran importancia en los grupos de trabajadores, los sindicatos, en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Tanto así que unos años después la Internacional Socialista declara el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores y se empieza a celebrar en diferentes partes del mundo. En Costa Rica la primera vez que se celebra el 1 de mayo como Día del Trabajador es en 1913. Estos recortes son muy interesantes porque estas son posiblemente de las primeras fotos tomadas en Costa Rica y publicadas en un periódico costarricense. Eso salía muy caro antes, ahora es mucho más común. Esas son de las primeras y son precisamente de los costarricenses celebrando el Día del Trabajador. La información del 3 de mayo de 1913 en el noticiero del 1 de mayo de 1913 también lo reporta. Esta foto, aunque se ve muy poco, es muy interesante porque muestra a una de las líderes de este movimiento dando su discurso, doña Isabel Carvajal. Ustedes la pueden recordar tal vez como Carmen Lira. Los periódicos a partir de 1913 empiezan a hacer una mezcla muy interesante, porque sí, se sigue hablando de William Walker, pero ahora también estamos celebrando a los trabajadores.
Entonces empiezan a aparecer un montón de articulitos, 1913, 1917, conectando a la patria y los trabajadores. Gloria a los héroes, salud al trabajo, la fiesta del trabajo, y se habla de William Walker, conectando el esfuerzo de los trabajadores de las clases populares y obreras con la imagen de la derrota de Walker. De nuevo, otra narrativa muy problemática, especialmente si ustedes son miembros de la élite y están conectados con grupos económicos relacionados con Estados Unidos. La idea de que los trabajadores y la resistencia contra Walker son lo mismo, inmediatamente asume que si usted está aliado con los Estados Unidos, usted es un filibuster. Esta narrativa sigue presente ahora. Las élites se dan cuenta, el gobierno se da cuenta, y deciden diluir el 1 de mayo. La primera jugada es celebrar el Día del Árbol. Ustedes tal vez sepan que el Día del Árbol se celebra a mediados de junio, cada año, y así ha sido por más de 100 años, no en esta época. Se empezó a celebrar el 1 de mayo. El Día del Árbol además era un poco neoclásico, porque lo que hacían era invocar a la diosa Ceres, la diosa romana de la agricultura, por ejemplo, y cuestiones por el estilo, y poesías de ese tipo neoclásico. Bueno, estos son recortes que hablan de la fiesta del árbol. Estos artículos de hecho mencionan dos cosas muy interesantes. Uno de los sindicatos más grandes del país celebra el Día del Árbol en vez del Día de los Trabajadores. Y no solo eso, ese sindicato está aliado con el presidente Julio Acosta, que siempre va a dar discursos durante el Día del Árbol, pero no para el Día de los Trabajadores y no para la rendición de Walker. De nuevo, vemos cómo el gobierno y las élites mueven los significados y los valores de los feriados para coincidirlos con sus propios intereses. Para colmo, el 8 de junio de 1915 se confirma: el 11 de abril se va a convertir en el feriado nacional a perpetuidad. La competencia del 11 de abril ya no es una celebración que se da en Alajuela, la vamos a hacer nacional. ¿Por qué? Porque vamos a olvidarnos del 1 de mayo. El 1 de mayo vamos a celebrar el Día del Árbol, vamos a celebrar a los trabajadores y vamos a mover el feriado al 11 de abril, que es lo que seguimos haciendo ahora. De hecho, el 11 de abril de 1916 es tal vez de las cosas que más se han reportado desde finales del siglo XIX. Esto es nada más un extracto de la página 2 de la información del 12 de abril de 1916. La historia de celebración del 11 de abril de 1916 utiliza más de 3 páginas de este periódico, y obviamente todos los periódicos también hablan muchísimo de esas celebraciones. Incluye baile, incluye conciertos de marimbas en cada esquina, incluye un partido de fútbol y otro montón de celebraciones. Es decir, celebran el 11 de abril a lo grande, mientras que el 1 de mayo poco a poco lo van poniendo a un lado. Para resumir, el 1 de mayo es obviamente la celebración de la derrota de Walker, pero es también la inauguración del Congreso. Además de esto, hay que recordar que se convierte en el Día del Trabajador, pero el Día del Trabajador se convierte en algo problemático porque conecta a las clases populares con lo que es la nación, y obviamente no hay que dejar que las clases populares sean las que digan qué es la nación, cuáles son los valores de la patria. Eso le toca a las élites, ¿verdad? Para el colmo, se celebra también el Día del Árbol el 1 de mayo, y finalmente se declara el 11 de abril como feriado nacional. Todos esos elementos hicieron que el 1 de mayo desapareciera poco a poco. Tanto así que el 3 de mayo de 1921, en el Diario de Costa Rica, me encontré este articulito. Algunos elementos han pensado en revivir la anticuada costumbre de celebrar fiestas cívicas en este mes de mayo, pero la idea no encuentra eco. Este es el fin del 1 de mayo. Muchas gracias.